de 100 días de cuarentena radical en el país, al menos 30% ha disminuido la capacidad que tienen los comercios para poder abrir sus Santa Marías, y para esto vamos a conversar con el presidente del Consejo Nacional de Comercios y Servicios, Felipe Capozzola, para que por favor nos diga cuál es la situación a puertas adentro en estos comercios, qué es lo que se espera con este esquema del 7x7 que ya el Ejecutivo Nacional anunció se va a extender por el resto del año. Muchas gracias y bienvenido. Sí, bien, fíjate, por un lado tienes a los comercios que realmente están bastante golpeados, ¿no? La situación es extrema para toda la población y los comercios no escapan de esa situación. Estamos en un país que ya previamente a entrar a esta situación crítica de COVID tenía bastantes problemas a nivel económico y tenía un problema de hiperinflación muy marcado que había destruido prácticamente el tejido económico, el valor económico en los últimos 5 años, minimizándolo a prácticamente un tercio de lo que podía haber sido a tiempo atrás. Yo en relación al tema del esquema 7x7, pues por supuesto que debo manifestarme a favor de proteger la vida de las personas, proteger la integridad de la población. Eso, todos los venezolanos estamos bastante claros de eso. Pero bueno, por el otro lado también está proteger los medios de vida. Por el otro lado también está que Venezuela es un país que tiene unos problemas tan particulares que no es tan fácil, es realmente un caso muy sui generis, no es tan fácil pedirnos que nos quedemos en casa, que cerremos los comercios, que cerremos las empresas, porque bueno, el tema del sustento es bastante difícil. Fíjate que prácticamente el 80% de la población tiene dificultades económicas severas en este momento, y los comercios, las empresas son fiel reflejo de ese perfil poblacional, no tienen una realidad muy distinta. Entonces los medios de vida tienen que ser privilegiados. El 7x7 es una herramienta bastante útil. Lo que sucede es que hasta el momento no hemos tenido efectivamente ese 7x7. Nosotros veníamos en un proceso de desescalada donde efectivamente tuvimos 7 días, en todo este periodo tuvimos 7 días donde de alguna manera volvieron al trabajo varios sectores paulatinamente, y veníamos por ese proceso, pero luego, bueno, volvió a haber cierre y prácticamente si contabilizamos desde el día 1, desde el día del decreto, el 13 de marzo hasta hoy, prácticamente todo el tiempo ha sido en cuarentena estricta. Entonces, si se va a implementar a partir de ahora ese 7x7 realmente, bueno, estamos allí para prestar todo el apoyo, para hacer las evaluaciones correspondientes, para hacer la crítica constructiva, pero debe implementarse, pues por supuesto, de una manera en que realmente podamos tener una semana en que se pueda trabajar. Fue flexibilizado solamente en algunos estados del país la posibilidad de volver al trabajo, no en todos los estados. Entonces entendemos que la medida viene tomada porque hay unos brotes importantes de coronavirus, pero tendremos que ver el ejemplo de otros países, como países europeos, que viendo que la situación de COVID va para largo en cuanto a duración, sencillamente tienen que volver al trabajo porque se dan cuenta de que de otra forma nos vamos a ocasionar problemas peores inclusive que los de COVID. Sencillamente tenemos que exigir que en todos los establecimientos y en todas las instancias se utilicen las 4 medidas transversales, como son el control de aforo, la distancia social, la utilización de implementos de seguridad y lavado de manos, lavado de superficies, no solamente en usuarios, también en los colaboradores, también en los prestadores de servicio. Esas son medidas que redundan en calidad de servicio, que serán una de las pocas cosas buenas que nos va a dejar COVID, y por supuesto que van a permitir que los comercios puedan trabajar de manera segura, que incrementen calidad, por supuesto, incrementen bioseguridad. Y es importante porque tarde o temprano vamos a tener que darnos cuenta de que tendremos que volver al trabajo aun cuando COVID no haya pasado, porque COVID pasará en el momento que haya una vacuna, y de eso en este momento no se tienen noticias. ¿Tienen algunas cifras en los comercios? ¿Cuántos han sido afectados? ¿Cuántos han tenido que cerrar definitivamente ahora por la llegada de esta pandemia? Sí, estábamos esperando, en aquel momento el escenario era que la cuarentena podía tener un día de fin, y realmente en ese momento pensamos que bueno, que el momento adecuado para hacer el conteo de los caídos, llamémoslo de esta manera, a nivel de comercios, a nivel de Santa María que no lograban abrirse, podía ser al final de ese periodo. Pero visto que esto es algo que va a ser permanente, que va a durar mucho tiempo,
Yo la cifra que te puedo aportar en este momento es que ya previo, cuando entramos a esta situación, ya el 30% de los comercios estaban amenazados, estaban de alguna manera peligrando por la situación económica que teníamos y que muy seguramente a lo largo del desarrollo de toda esta situación, pues ese 30% que estaba amenazado realmente entra en un estado mucho más crítico. Por supuesto, para poder tomar medidas contundentes para salvar esos comercios, el país tendría que entrar en una normalización de lo que es el financiamiento y el estímulo al consumo interno, y eso en este momento no lo estamos viendo. Lo cual nos hace pensar que al momento de pasar la cuarentena o al momento de extenderse en el tiempo este periodo especial que estamos viviendo tan duro, pues seguramente tendremos entre un 30 y un 50% de comercio, entre los que definitivamente cierran hasta los que van migrando. Y es un fenómeno que se está viendo ya, muchos comercios que están perdiendo su mercado natural, que están migrando al tema de ofrecer víveres, ofrecer comida. Esa migración significa también, por supuesto, significa el nacimiento de un comercio, pero significa el cierre de otro. Entonces, el comercio afortunadamente tiene la posibilidad de mutar, de migrar, y eso lo vamos a estar viendo bastante en estos días. Para tener cifras reales hay que llegar al fondo de todo esto y hacer el conteo respectivo. Finalmente, ¿qué pasa con estos sectores que no han sido priorizados? El Ejecutivo Nacional había hablado de 9 sectores priorizados, entre estos las farmacias, los talleres, las peluquerías, entre otros. Se ha hablado desde Consecomercio con el Ejecutivo, si hay conversaciones con el Gobierno Nacional de flexibilizar aún más esta brecha de estos comercios para que puedan abrir sus Santa Marías. Sí, es muy bueno que tocas ese punto porque precisamente esos comercios que los han llamado flexibilizados, y tengo que hacer una salvedad importante allí en cuanto a los priorizados, todos los comercios son prioritarios, todas las actividades económicas son prioritarias porque la economía actual va totalmente entrelazada. No hay nadie que pueda desempeñar totalmente su actividad si no depende de otra actividad económica, si no depende de otro comercio, de otro prestador de servicios. Esa es una realidad difícil de salvar en este momento. Entonces, esa diferencia entre priorizados y no priorizados también tendremos que superarla en algún momento y tendremos que dejarla de lado porque va a perder una razón de ser. Ahora, lo importante de esos sectores es que nos han demostrado hasta ahora, han venido a hacer la mejor demostración de lo que nosotros venimos sosteniendo en todos nuestros encuentros constructivos que hemos tenido con el Ejecutivo Nacional, que es que ningún comercio que trabaje bajo medidas estrictas de seguridad, de bioseguridad, es foco de generación de virus COVID ni de propagación. No existe correlación estadística entre un comercio, una industria y una actividad económica que trabaja de manera segura y el incremento de casos de COVID. Es decir, al contrario de lo que se pueda pensar, estos sectores lo han hecho muy bien, han trabajado de una manera segura, muy responsable, con muchos controles y han podido permitir que los productos lleguen al anaquel, que los víveres lleguen a las manos del consumidor. La industria de alimentos lo ha hecho muy bien y ahí tenemos ejemplos tangibles de que todo el comercio y toda la industria puede trabajar siempre y cuando tengamos y guardemos las medidas de bioseguridad respectivas que deben guardarse. Por supuesto, ya como país tenemos que tener una visión de cuál es el formato de nación que deseamos tener en el futuro, porque está visto que estas cosas pasan, está visto que este tipo de situaciones que para nosotros antes eran totalmente ajenas, ahora, bueno, son una realidad y entonces, bueno, tenemos el país que tenemos, donde la gente está totalmente desprovista, las empresas totalmente poco preparadas respecto a este tipo de situaciones y el Estado sin ningún tipo de capacidad financiera para poder incidir contundentemente. Ese es el país que tenemos que contraponerlo al país, a la nación que debemos luchar todos por tener, que sea un país donde los ciudadanos tengan ahorros, las empresas tengan realmente potencia económica para ayudar a sus trabajadores y que el Estado tenga la capacidad de incidir financieramente, como lo hacen otros países en este momento, donde le están pagando a la gente para quedarse en su casa. Debemos todos ponernos de acuerdo, debemos entrar realmente en un estado ya de conversación, de entendimiento, de reconocimiento, que pueda lograr liberar los nudos políticos que nos mantienen al margen de la sociedad internacional y al margen de las soluciones financieras que se están desplegando en todo el mundo, menos en Venezuela. Entonces, es un esfuerzo que va de todos para que tratemos de remar todos en la dirección del progreso, tratemos de remar todos en la dirección del bienestar y pongámonos de acuerdo como país, manteniendo siempre nuestra idiosincrasia, manteniendo siempre nuestros valores,
y manteniendo siempre virtudes tan importantes como la fortaleza, la fe, la esperanza, que son tan necesarias para nuestro pueblo y que nos van a permitir avanzar. Bien, agradecemos entonces a Felipe Capusolo, presidente de Concecomercio, por su amplia colaboración en este espacio de noticiero Venevisión. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía.